Mi primera pregunta es acerca de los niños. Quiero que hablemos de los niños. Me encantan esas líneas porque yo creo que capturan algo acerca de los niños, sobre los poderes de su imaginación. El niño va a ver al mundo y va a pensar, oh, ¿qué es esto? Y hay esta gran curiosidad, ¿es esto así o es esto así? Y hasta que ellos se vuelven un poco más estrechos en mentalidad, lo que va sucediendo con la educación, ellos empiezan a tener esta curiosidad maravillosa, que es un activo tremendo para la democracia. Y como lo dice el poeta, es el espíritu de la democracia. Yo tengo. Tomó Martha Nussbaum literalmente una expresión suya, traer las emociones. ¿De dónde vienen las emociones? Yo considero que todos tienen emociones, que todas las personas tienen emociones a cierto punto, pero si no son cultivadas y si no se reconocen, pueden a menudo ser muy crudas. Y yo creo que los pequeños bebés tienen emociones simples o sencillas de miedo, de furia y también de amor, pero lo que necesita suceder es que esas emociones deben desarrollarse de una manera más responsiva hacia la persona que está enfrente tuyo, y también creo que a menudo eso no se presenta. Los niños crecen y siguen siendo los mismos y tenían ese miedo de la infancia o esos celos de la infancia y tratan de controlar a otras personas, porque así como lo hicieron cuando eran niños, trataron de controlar a sus padres. Yo creo que en la era de la cultura y de la educación es muy importante cultivar esto. Y hay que tener unas emociones un poco más matizadas para poder responder el uno al otro de una forma mucho más humanizada y no simplemente como pequeños bebés. Y hay una idea para mí sugestiva, y es eso de que el cultivo de la humanidad es también el cultivo de las emociones. Y esta es idea de que las emociones piensan, que las emociones razonan, que las emociones pueden llegar a persuadir no solo a quien las vive, sino a los otros, a quienes están alrededor, y a partir de esa persuasión establecer lazos, simpatía, corrientes de afecto. Quiero que hablemos de ese elemento de la simpatía, de la comunidad, de la comunicación emocional. Sí, usted sabe, aún cuando somos niños pequeños tenemos la capacidad de la simpatía. Sabemos cómo ocupar la perspectiva de otra persona y hay mucha investigación psicológica que muestra que esto se presenta cuando los niños tienen 1 año. Ellos ya pueden ver el mundo desde el punto de vista de otra persona, pero eso se tiene que cultivar, porque si no se hace, los niños simplemente lo van a usar de una manera muy estrecha, dependiendo de sus miedos. Así que requiere trabajo aprender a tener la perspectiva de alguien que es muy diferente a ti en clase, en raza, en género. Y esto no se presenta de manera automática, ni tampoco se presenta a través de las interacciones diarias, porque las personas a veces se están a la defensiva. Y yo creo que aquí es donde el arte y la literatura tienen un papel muy importante, porque no hay un manual de entrenamiento para la simpatía, pero esto nos sirve mucho, nos pone en diferentes posiciones. Cuando lees una novela, tomas la posición de un hombre o de una mujer de clase alta o de clase baja, y vas entrenando los músculos de tu imaginación, que probablemente no haces mucho en tu vida diaria. Hay una particular consideración en su obra por los maestros, por los profesores, por la relación entre los profesores y los alumnos. Hay como un sentido profundo de su parte como de vocación. Me remito, por ejemplo, al Cultivo de la Humanidad, que es un libro tan experimental, tan de trabajo de campo, en el que usted establece diálogo con maestros de todo el país y le hace pensar también a uno en ese amor suyo por Rabindranath Tagore, precisamente porque en el fondo Tagore lo que es sobre todas las cosas es maestro, es educador. Hablemos de su experiencia como maestra.
Muy bien, pero yo quisiera decir que aunque me encanta Tagore, yo creo que hay un defecto muy grande que él tenía, que era el deseo de ser un maestro. Él le permitía a las personas que lo alabaran, que lo adoraran y que lo vieran como algún tipo de Dios. Y yo considero que eso es una mala enseñanza. Yo creo que un buen profesor es como Sócrates, alguien que no dice lo sé todo, sino que te da la posibilidad de pensar. Y esto alimenta el cuestionamiento, el respeto y por una comunidad de que todos son iguales. En la historia de la filosofía yo diría que ha habido dos tendencias muy diferentes y una es la socrática, que es la que me gusta y yo creo que de eso se trata la filosofía, es la comunidad de los iguales o de la igualdad, donde cualquiera puede preguntar, el esclavo, el maestro. Y otra tradición es mucho más jerárquica y se ve en la filosofía medieval en algún tipo de nivel, pero también se ve en filósofos como Heidelberg, que él se hacía ver como una figura de gurú y que usaba este lenguaje oscuro que nadie más podría entender. Así que todo el mundo tenía que acudir a él. Para mí eso no es filosofía. Si ustedes lo quieren llamar así, es algo muy diferente, pero yo considero que el desafío más grande que yo enfrento como profesora, como maestra, es hacerme pequeña. Y con esto quiero decir que todos los estudiantes llegan sabiendo algo de mi trabajo, de mi obra, y eso es un problema, porque toma mucho espacio en su pensamiento y yo energéticamente tengo que animarlos a tomar un camino diferente para hacer algo distinto. Y esto es algo que es difícil porque yo creo lo que digo. Y yo tengo ahora un estudiante, uno de mis mejores de posgrado, y está escribiendo sobre las emociones, sobre la gratitud, sobre la culpa y sobre la ira. Y, y es muy difícil para restringir mis panoramas o mis perspectivas. Entonces yo quisiera decirle, escriba de otra emoción de la que yo no he hablado casi, por ejemplo, de la culpa. Pero encontrar el espacio para el estudiante de tal forma que puedan ser ellos mismos. Esto es lo más difícil. No es tan difícil cuando le enseñas a las personas que no van a salir a ejercer su profesión porque no les importa lo que digas o lo que escribas. Pero cuando ya se van a convertir en filósofos profesionales, y aquí están ustedes, estas figuras, estos cursos, y luego yo siento que tengo que hacerme pequeña y decir, bueno, ¿tú quién eres? ¿En qué estás interesado? Y el estudiante debe tener una gran fortaleza y una gran voluntad para poderlo hacer, pero yo también me he restringido y para mí esto es muy importante para todas las enseñanzas de filosofía, no imponer sus propias perspectivas en los estudiantes. Simplemente crear una comunidad de argumentos. Yo debería decir que también es muy importante en cualquier comunidad intelectual y en la escuela de Derecho tenemos, por ejemplo, gente de muchas diversidades, economistas, filósofos y tienen diferentes perspectivas políticas, de derecha o de izquierda, pero todos los escuchamos y nadie reclama o dice que tiene la perspectiva correcta o el enfoque correcto. De hecho, nos gusta complementarnos los jóvenes con los viejos, todos tienen los mismos votos en las reuniones de la facultad, igualdad de votos a la hora de contratar a alguien. Es como una democracia y yo pienso que esto es importantísimo para una comunidad intelectual y hay que mantenerlo. Requiere esfuerzo todos los días y cerciorarse de que no hay gente dominando la conversación. Y de hecho yo lo estoy haciendo en este momento porque me gusta mucho hablar.